Él es el hermano Gabriel Antonio Contreras Encinas. Comenzó su ministerio en el año 2000. En el 2004 empezó a pastorear la Iglesia Apostólica La Fe en Cristo Jesús Ejido Tula, en Mexicali. Después la 24ª Iglesia Apostólica de Mexicali, antes Misión Bordo San Fernando. Esto desde el 2010 hasta el 2018, inaugurando el templo en 2014. Y actualmente pastoreando la 25ª Iglesia Apostólica de Mexicali. Fue director distrital de jóvenes de Mexicali, fue presbítero, administrador del distrito, secretario de distrito, coordinador distrital de misiones e igualmente ha trabajado a nivel general dentro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Vale mencionar que el hermano es licenciado de Administración de Empresas y también tiene una maestría en esta misma carrera y de igual forma teólogo en el CCM. Para mí es un placer platicar con él el día de hoy, así que bueno, aquí te dejo con esta plática que tuvimos. ¿Qué prefiere, hermano, el calor o el frío? Usted que es de Mexicali. El frío, mucho. ¿El frío? Sí, claro. Okay. ¿Y por qué vive en Mexicali, hermano? Porque, bueno, no me consigo viviendo en otro lugar Okay. que no sea Mexicali. De ahí son mis abuelos, de ahí mis padres y ya 46 años viviendo en Mexicali. Ya nos acostumbramos al calor, pero disfrutamos mucho el frío cuando llega el invierno. Entonces el frío es... Sí, okay. Soy team frío. Team frío, perfecto. Vienen hasta de Mexicali y team frío. Y cuando usted va a los tacos, hermano, ¿qué es lo que suele pedir? Bueno, me gusta mucho el taco de asada con tripa. Ok. Y pastor. De pastor. Sí. Ok, pero... ¿no hay diferencia entre pastor y adobada? Bueno, sí, es lo mismo. Okay. O sea, nada más dependiendo de qué parte de la República Mexicana sea. Sí. Mexicali son tacos al pastor. Ok, bien. Sí, ¿y prefiere los tacos de Tijuana o los de Mexicali? Oh, ahí, perdón todos, pero no hay discusión. Los tacos de Mexicali son los mejores. Ah. No voy a decir nada. Son los mejores, le duela que le duela, igual que la comida china. Ah, ok. Mire, en la comida china sí le doy la razón. La comida china sí está, creo que es la mejor. Pudiéramos discutir muchas cosas, pero eso no las voy a poner a discusión. Ah. Ok, perfecto. Bueno, pues paz en Cristo a todos los que nos están viendo el día de hoy. Tenemos aquí el privilegio de estar con nuestro hermano Gabriel. Ya ahorita hicimos una presentación en cuestiones generales, quién es. Pero igual pues vamos a platicar con él. Hermano, ¿ya le habían hecho alguna entrevista antes? Porque me puse a buscar y no encontré. No, nunca. ¿No va? Ok. Bueno, sí, mi esposa cada rato me entrevista. ¿Dónde andabas? ¿Qué fuiste? Ok. Y pues bueno, para comenzar, hermano, ¿usted qué opina acerca de los aleluyas? De los aleluyas. Sí. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues yo creo que son personas con una fe muy ferviente, que la demuestran en su forma de alabar a Dios. Yo los admiro mucho porque son personas que manifiestan su forma de alabar a Dios, sea en el templo, sea en la calle, sea donde quiera que ellos estén, manifiestan mucha alegría, aunque muchos lo usan, o en algún momento no lo usaron de manera despectiva para decir que eran personas que manifestaban su fe de manera hasta extravagante, ¿no? Pero creo que debe ser un honor que te reconozcan como aleluya. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, pues así me decían el aleluya. Y se burlaban de mí, pero pues yo simplemente dentro de mí sabía que lejos de ser una desventaja, era un privilegio poder conocer a Dios y ser parte de una iglesia considerada como los aleluyas. Los aleluyas, sí. Y luego más por esta línea, ¿no? De ser muy gozosos, muy alegres. Sí, así es. Y sí está muy, muy curioso. Y hermano, usted cuando era adolescente, ¿cómo repercutía el que le dijeran aleluya? ¿Le llegó alguna vez como a afectar o agüitarse en el salón? Sí, como no. Cuando tú eres adolescente y estás en ese grupo, tú quieres encajar, tratas de ser aceptado. Y entonces, o sea, no era, específicamente en mi escuela en la que yo estaba, no era tan común que tus compañeros fueran cristianos, ¿no? Y mucho menos aleluyas. Entonces, eras centro de la burla, se burlaban de ti, llegabas y empezaban a cantar el corito alabaré, y pues en forma de burla. Y
sí, en algún punto tratas de encajar, te sientes mal porque eres rechazado por eso. Tratas de encajar en el tema de la conducta, en el tema de las palabras, pero hay un punto en específico en el que yo me sentí que estaba traicionando mi fe, porque realmente el domingo o el martes o el jueves, antes había cultos martes, jueves y domingo, yo iba y cantaba, iba y estaba en la iglesia, pero en la secundaria me comportaba de otra manera. Entonces llegó un punto en el que yo dije, estoy traicionando lo que soy y lo que creo por querer encajar con los demás, hasta que lo acepto y lo empiezo a entender, a practicar de manera correcta y a ser congruente, ¿no?, entre lo que creo, Sí, lo que mis padres me habían enseñado. No, eso es muy, muy impactante. Yo creo que todos hemos pasado como por esa... O sea, ¿usted nació en la iglesia? Sí. Porque los que hemos nacido en la iglesia hemos tenido como esa... Pues esa bueno, no sé si lucha, ese momento de nuestra vida en donde queremos encajar. Sí. Pero no sé, hay algunos que sí encajan muy bien. Sí. Pero vemos otros que no, como que ciertas o conductas, como dice usted, yo no me sentía cómodo, por ejemplo. Yo no me sentía nada cómodo y con las palabras, con todo, ¿no? Yo siempre me sentí como con esa incomodidad. Y yo creo que sí es algo complicado, pero cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que es un privilegio, sí, el poder manejar pues una forma de vida así, pues bellísimo. Y hermano, yo creo que hay muchas cosas que hay gente que no conoce o no sabe de usted. Usted, ¿cómo vivió su etapa dentro de la iglesia cuando era niño? Porque usted dice que nació en la iglesia. ¿Cómo fue ese crecimiento dentro de la iglesia? Bueno, yo nací en la tercera iglesia de Mexicali. Ahí mis padres se bautizaron de jóvenes. Mi mamá iba desde niñas a la tercera iglesia de Mexicali, fueron de las familias fundadoras. Y bueno, tuve ese privilegio de nacer en una iglesia pequeña, una iglesia aproximadamente 70, 60, llegó a tener hasta 100 hermanos, creo que fue lo máximo, ¿no? Entonces me tocó nacer dentro de una iglesia pequeña en donde tenía yo mucha familia, y por lo tanto era una iglesia literalmente para ese tiempo joven, 20 años. Entonces estaba muy bien organizada, y una de las características de esa iglesia era la atención a los niños. Había muchos eventos para nosotros como niños, las escuelas de vacaciones, las escuelas de verano, había muy bien estructurado, por ejemplo, las clases de la escuela bíblica dominical, estaban muy bien definidos los grupos, el equipo de maestros fue muy bueno, desde párvulas hasta adolescentes tuvimos un buen equipo de maestros. Yo recuerdo con mucho cariño a mis maestros de niños, a mis maestros de adolescentes, que con mucho cuidado, con mucha devoción nos ayudaron, nos cuidaron. Entonces eso me permitió a mí tener una infancia pues dentro de la iglesia muy productiva, una infancia de mucho aprendizaje, muy alegre. Como todo niño no jugamos, yo era muy tremendo, y entre un primo que se llama Isai y otro niño se llama Miguel, que es el hijo del actual pastor de la tercera iglesia, éramos el terror de la tercera iglesia, porque éramos muy traviesos, ¿no?, muy ocurrentes, pero eso pues precisamente manifestaba la confianza que la iglesia te daba, que era un ambiente seguro, que era un ambiente de desarrollo, claro, ¿no? Muchos jalones de orejas, muchas regañadas, pero fue una infancia muy bonita dentro de la iglesia. Mis padres dentro de la iglesia también pues nos enseñaron pues esos principios, esos valores cristianos, y los vivimos, los desarrollamos, siempre enfocados en el tema del estudio. Okay, entonces ¿usted cree que la mayoría de los versículos que se sabe hoy los aprendió de niño? Sí. No sé si se acuerdan que antes se medía, ¿no? Se reportaba en la escuela bíblica dominical los capítulos leídos. Pero, por ejemplo, dentro de los procesos en las clases de niños,
nos enseñaban o nos daban un premio por cada texto que te aprendías. Cada domingo tú tenías que presentar un texto y te daban un premio, una galleta, un panecito, un quequito, algo, ¿no? Entonces, en una ocasión hubo un concurso de a ver qué niños aprendían más textos y yo recuerdo que no creo si gané, pero recité más de 200 textos. 200, wow. Y no salmos, textos completos. Pero porque ese era el principio, la verdad. Por ejemplo, yo viví en un hogar, un seno muy estricto, donde en mi casa hubo televisión como hasta los 15 años. Yo tenía unos 15 cuando hubo una televisión porque mis papás decían que era malo, que no era... ¿Cómo le decían a la tele? El cajón del diablo. El cajón del diablo, wow. Y entonces se practicaba mucho la lectura bíblica. Y mi mamá nos compraba enciclopedias. Tenemos una enciclopedia que se llama Bellas Historias de la Biblia y ahí yo me aprendí de memoria pues todas las historias, nombres de reyes, nombres de jueces, nombres de los patriarcas y ciudades y todo. ¿Pero qué le dieron? ¿Qué le dieron por habérselo aprendido todo eso? Un cinto. En serio, me dieron un cinto. Un cinto. Nos dieron un cinto por aprender los textos. Entonces había diferentes premios, ¿no? Para hombre y para mujer. Yo recuerdo que gané un cinto muy padre porque era de esos que era de dos colores. Un lado era negro, de otro lado era café. Era cuando estaban de moda esos cintos que se volteaban. Wow. ¿Cuántos años tiene, hermano, usted? 46. 46. ¿Usted es del 80 entonces? 69, voy a cumplir 47. 89. Pero ya a final de año. Wow, ok. Del 80 y... 79. 79. Órale. No, pues... No, sí está curioso. Y, hermano, cuando usted pues ya empieza a crecer, porque pues una cosa es ser un niño, ¿no? Y pues desarrollarse dentro de la iglesia, todos tus principios o bueno, en general, o sea, creces y aprendes, ¿no? Lo que tus padres te enseñan. ¿Cómo fue la adolescencia, hermano? Porque siempre hay un detalle de la adolescencia. No sé cómo usted la vivió. Bueno, pues como toda adolescencia fue complicada, sobre todo cuando naces en un contexto muy estricto. Había muchas limitaciones en cuanto a con quién me puedo juntar, con quién no me puedo juntar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces llega un punto que como adolescente empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y yo tenía 14 años cuando yo ya había experimentado la falta de deseo de ir a la iglesia, o iba a la iglesia por compromiso, pero ya no pasaba al altar, no me gustaba pasar al altar. Mi mamá me pasaba a la fuerza, vente, vamos a orar, van a orar por las visitas. Y recuerdo que no me gustaba o pasaba a la fuerza. Entonces ya había experimentado yo ese sentimiento de que en cualquier momento yo le iba a decir a mi mamá que ya no quería ir a la iglesia. Yo sé que me iba a decir que no y me iba a agarrar cachetadas, ¿no? Pero yo ya estaba experimentando ese rechazo porque pues había cosas que tú quieres experimentar, ¿no? Quieres vivir. Y recuerdo que en ese verano yo salí de segundo año, iba a pasar a tercer año. ¿Tenía que 12? 14. 14. 14. Okay. Tenía 14 años, iba a pasar a tercer año de la secundaria. Y me vine de vacaciones al Valle de las Palmas. Mi tío José Luis Jesús Moroyoki estaba pastoreando ahí, su esposa es mi tía, Ana Carmelita es mi tía. Y mi mamá, él habló con mi mamá, se aprecian mucho, mi tía Carmen y mi mamá son como hermanas y ellos son primas hermanas. Okay. Y él dijo, déjamelo, yo te lo voy a arreglar, me dice, al mero estilo de él, ¿no? Entonces, yo te lo voy a arreglar. Mi tío siempre me ha querido mucho, yo lo considero como un papá, es muy amigo de mi papá, fue muy amigo de mi papá ya descansa. Y me acuerdo que llegué yo al Valle de las Palmas y pues yo creí que iba de vacaciones, pero pues entré a un campo de concentración, ¿no? entré prácticamente a un lugar donde Dios iba a preparar mi vida, iba a marcar mi vida para siempre, porque pues era levantarse temprano a orar. Ellos tenían la práctica de ayunar hasta mediodía todos los días, porque ellos querían impactar esa comunidad, querían que esa iglesia creciera. Entonces yo tuve que adoptar esa dinámica. Todos los días ayunábamos hasta mediodía.
Era una disciplina de oración muy fuerte. ¿Pero qué sentía? O sea, ¿qué era lo que pasaba por su mente? ¿Qué es lo que...? O sea, cuando usted dice que usted cree que iba de vacaciones. Sí. ¿Fue en verano? Sí, en verano. En verano, ok. ¿Usted qué pensamiento traía antes y qué empezó como a sentir ya cuando estaba como que, ¿qué está pasando? Esto no es... Sí, no, entonces lo que yo empiezo a sentir es como que me empiezo a calmar un poquito, ¿no? A pensar un poquito diferente. Yo, por respeto a mis tíos, lo hacía, ¿no? No era porque lo disfrutara, incluso no era por gusto, sino por la obligación de estar ahí, no podía hacer otra cosa. Ellos fueron muy respetuosos, fueron muy cuidadosos, pero pues yo lo practicaba junto con ellos, ¿no? No es que no orara en mi casa, pero no en esa forma, ellos oraban mucho. Y sin embargo, yo seguía viendo todo como un tema de vacaciones, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que se dio el campamento de jóvenes de Tijuana, el distrito de Tijuana, en el Cóndor. Nosotros, yo ya había ido al de Mexicali, el de adolescentes. Y mi tío iba a participar o llevar a algunos jóvenes de la iglesia al campamento. Me acuerdo muy bien que llegamos a la casa del hermano Eduardo Encinas. Okay. Ahí cuando él pastoreaba en el Hongo. Llegamos ahí, me quedé con su hijo Eduardo también. Nos quedamos en el templo, dormimos y ya nos fuimos al campamento. Y pues yo prácticamente pues era un chamaquito, ¿no? 14 años, me la pasé jugando y agarrando cura. Y el último culto, el día sábado, predicó un hermano, creo que es capellán, se apellida Calderón. No recuerdo el nombre del hermano, pero habla como Pocho. Él predica mucho en las cárceles desde Tijuana y no sé si es pastor en Tijuana, pero sí él nos dijo que era capellán, predicaba en las cárceles. Okay, desconozco, mi papá se ha de saber, pero sí, no, yo no lo... Sí, no lo y ubico. entonces yo entré por obligación, porque me acuerdo que mi tío, yo estaba jugando, mi tío, hey, viniste al culto, mijo, métase. Y me sentó en la parte de atrás del Cóndor, de ahí el campamento del Cóndor. Y entonces el hermano empezó a predicar. Y yo en ese momento sentí lo que sentí en muchas visitas, yo sentí que él me estaba hablando a mí. O sea, él empezó a hablar acerca del llamado de Dios, empezó a hablar acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios, empezó a hablar acerca de la importancia de conocer a Dios y él empezó a tratar, Dios empezó a tratar conmigo a través de ese mensaje. Y ese chamaquito que iba a jugar, ese chamaquito que estaba rebelde, al finalizar la predicación yo recuerdo que yo pasé al altar y caí de rodillas y pasé al altar y ahí Dios me cambió. O sea, fue un milagro porque yo recuerdo que no sé cuánto tiempo pasó, no recibí el Espíritu Santo, pero sí fue mi primer encuentro real con Dios. No sé cuánto tiempo pasó, me tuvieron que llevar cargando a la casita de campaña porque mis piernas se habían adormecido porque pasé mucho tiempo, pero Dios trató conmigo, me pasó por mi mente muchas cosas, trató conmigo y después de ese campamento yo regresé, entré a tercer año de la secundaria, pero siendo otro, ya sin avergonzarme de ser cristiano, sin avergonzarme de ser aleluya. Empecé a cambiar mi conducta sin querer encajar con los demás, empecé a comportarme diferente. Y en el mes de diciembre de ese año, el 24 de diciembre, una Navidad, yo le entregué mi vida a Cristo. Me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¿Ya tenía 15 o...? Sí. 15 años. Cumplí los 15. Los de quinceañero. Wow. Sí. Entonces así fue como su conversión. Entonces fue joven, estaba muy, muy pequeño cuando... Sí, y recuerdo que algo de lo que sucedió a mí es que yo me convertí en una persona muy seria. O sea, muy seria en el sentido de que pues era el bromista del salón y muchos no lo pudieran creer, ¿no? Pero yo era el bromista del salón, ¿no? Pero siempre con la idea de encajar. Y me convertí en una persona un poquito seria, un poquito tímida. Yo siempre he dicho que yo nací para ser cristiano porque no sé bailar. Tengo 2 pies izquierdos, intenté estar en danza porque ahí estaban las muchachas más guapas, ¿no? Y no, la maestra me sacó el primer mes. Dije, no, tú no sirves para bailar. Entonces me saca. Siempre fui también muy tímido para poder acercarme a las jovencitas y entonces dije, oh, yo nací para ser cristiano, no me gusta esto, ni esto, ni esto, nunca tomé, nunca fumé. Entonces, sí hubo una transformación. Algo que yo experimenté fue que hubo una conversión, sin embargo, dentro de mí yo sentía que había sido algo natural, es decir, nací en la iglesia, no tengo otra opción más que esta. Y el primer año fue un año, bueno, ya me bauticé, ya estoy aquí,
empecé a servir en algunas cosas, en una área de la iglesia, pero sí hubo un momento en mi vida cuando tiene 17 años que Dios hace un llamado ya al ministerio y ahí es donde cambia todo. Es un antes y un después. Ok, hermano, pero bueno, ya sabemos que usted pues nace en la iglesia. Hay algo que ahorita usted mencionaba y yo lo había escuchado ya varias veces, que es como el crecimiento integral de la iglesia. Esto de las personas que entran a la iglesia y luego se bautizan, están ahí en la iglesia y tienen hijos, y sus hijos también se bautizan, y luego los hijos de sus hijos también se bautizan, y así se van. ¿Usted es la segunda generación, no? ¿O había antes que usted? Soy cuarta generación. Cuarta generación. Sí. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y luego sigo yo. Ok, entonces su hijo es la quinta. Sí, mi hijo es la quinta generación. Ok, sí, entonces ese crecimiento es algo que se me hace muy, muy curioso, porque eso sí pasa bueno, he tratado como de buscar gente que ya tiene mucho tiempo en una iglesia que no sea la apostólica, y pues es raro, o sea, siempre es como que, no, es que yo estaba en esta y luego me fui a esta, pero los apostólicos sí somos como... No, acá para nosotros ser apostólico es identidad. Pues. Sí. Ser apostólico es sentir mucho orgullo, sentir identidad, sentir que eres parte de una iglesia muy fuerte, una iglesia muy seria, una iglesia que ya no es solamente un movimiento, sino es algo que prácticamente es una identidad, pues, para nosotros. Y cuando ya usted nos dice que se bautiza y pasan los 2 años, ¿cómo fue el llamado para empezar a trabajar en esta iglesia? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que yo no es que hiciera cosas malas, pero no realmente, para mí era como natural, pues. O sea, así me bauticé, viví esa conversión, ¿no? en ese campamento y pues me comprometí, ¿no? Me comportaba como debía comportarme. Sin embargo, no había algo extraordinario, pues realmente mi conducta era la normal. Me invitan a trabajar, para ese tiempo yo creo que era líder de jóvenes, estaba participando. Pero en una convención de Mexicali iban a ordenar al ministerio a uno de mis tíos, Eduardo Encina. Él era pastor de la iglesia que ahorita es la número 16, Flores Magón. Okay. Él fue el primer pastor de esa congregación. Entonces, recuerdo que yo estaba en esa convención, tenemos mi familia es muy grande en Mexicali, y pues toda la familia fuimos, ¿no? a la convención, al culto de ordenación. Y yo recuerdo que yo estaba escuchando el mensaje, estaba predicando el Mauro Rubalcaba, él era el obispo presidente, y estaba predicando y yo decía, ¿qué hora se va a acabar? ¿Qué hora se va a acabar? ¿No? Porque no estaba muy... no se había conectado. No, la verdad. Entonces el hermano habló, no recuerdo la verdad para nada el mensaje. Yo estaba ahí muy sentadito con mi corbatita, ¿no? Y en la primera iglesia, fue en la misma iglesia en Mexicali. Entonces se acaba el mensaje y ya se acabó. Ya se va a acabar esto. Vamos a ir a la comida china toda la familia. Entonces el hermano nos pone de pie, ¿no? Pone de pie y dice, hermano, vamos a empezar con la ceremonia de ordenación. Estaban los candidatos enfrente. Nosotros estábamos atrás, ¿no? Allá sentados en las bancas, la familia y toda la congregación. Y el hermano dice, pero quiero hacer una pregunta. Dice, antes de empezar la ceremonia de ordenación, quiero hacer una pregunta a todos los que están allá en las bancas. ¿Alguno de ustedes, así con la voz fuerte el hermano, alguna vez ha sentido el llamado de Dios para el ministerio pastoral? Pues cuando él dice esas palabras, yo no estaba ni en éxtasis, no estábamos orando, yo incluso estaba indiferente a lo que estaba pasando. Y en ese momento, cuando él hace esa pregunta, llega así como un rayo, llega la presencia de Dios y me empieza a estremecer. El solo haber escuchado esas palabras, yo empiezo a romperme, empiezo a llorar de la nada, empiezo a llorar y en ese momento Dios empieza a tratar conmigo. Y empieza a tratar conmigo algo de lo que sucedió. Yo recuerdo muy bien, fue que yo empecé a llorar, a temblar, no podía dejar de temblar. Y el Señor empezó a pasar por mi mente como una película de mi vida. Yo había estado al borde de la muerte cuando era pequeño. Mi mamá hizo una oración de consagración. Ella le dijo a Dios
todo eso me lo mostró el Señor en ese momento, en donde ella le dijo a Dios, si tú le preservas la vida, yo voy a dedicar mi vida a prepararlo para que Él te sirva como un siervo tuyo. Entonces mi mamá siempre tuvo esa confianza, ella es la que me guió siempre y creo que gran parte de lo que soy se lo debo a ella. Y en ese momento llega ese llamado y ya nunca más fui el mismo. Llega el llamado al ministerio pastoral y todo cambia, todo. O sea, esa indiferencia de decir, es natural lo que vivo, no. Se transforma todo. Ahora todo tiene sentido, ahora todo tiene un enfoque y es el llamado al ministerio pastoral y Dios me transforma en ese momento. Ok. ¿Y cómo fue el proceso, hermano, ya para que usted se convirtiera en ministro? ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay gente que está años. ¿Usted a qué edad ya fue ordenado al ministerio? Fui ordenado al ministerio a los 20. A los 20 años. A los 20 años y a los 23 años empecé a pastorear. Ok, entonces sí fue un proceso... Lo que pasa es que después de ese momento yo empieza a surgir en mí ese llamado. Obviamente la evidencia en la conducta fue diferente, la evidencia en cuanto a la forma. Por ejemplo, yo he iniciado cultos, pero no quería hacerlo, lo hacía a la fuerza. Empezó a ser diferente, Dios empezó a respaldarte. ¿Por qué? Porque eso me llevó a mí a una disciplina de oración. Yo estaba en ese tiempo en la prepa. Llegué a orar hasta 3 horas porque yo quería que Dios desarrollara en mí esa capacidad, porque yo era muy tímido. Para estar enfrente de la gente era muy tímido. Y yo quería que Dios me quitara esa timidez, que me diera la libertad de poder presidir, de poder prepararme. Entonces hablo con el pastor y le pido que me dé la oportunidad de entrar a estudiar la escuela distrital. Ya había terminado la escuela local, empezar a estudiar la escuela distrital. En ese tiempo se llamaba CEBITEM, Centro de Estudios Bíblicos y Teológicos de Mexicali. Y le pido la oportunidad, ingreso. Son 3 años. Fue muy difícil o complicado porque tienes que entrar hasta los 18 años, ¿no? Entonces yo había entrado a la universidad, o sea, a la par de entrar ahí, entré a la universidad. Tenía 18. 18, había entrado a la universidad, estudié la carrera de Administración de Empresas. ¿Cuál era la universidad? La UABC. La UABC, ok. La UABC, pero aparte tenía que trabajar, porque tenía trabajo, estudiaba, y todos los lunes de 5 a 10 de la noche en la primera iglesia eran las clases. Entonces era una escuela, la verdad, muy estricta, muy estructurada, y fue muy, muy difícil. No fue fácil, tenía que irme caminando desde mi trabajo. Prácticamente son como unos 10 kilómetros, así, desde mi trabajo hasta la primera, y luego regresarme a pie porque no tenía para el camión. O sea, a veces no había ni para el camión y no había raites. Entonces me tenía que ir hasta el centro de la ciudad caminando a las 10, 11, agarrar el último camión a las 11 de la noche para llegar a la casa. Y fue complicado el proceso, no fue sencillo. A la par de eso se empezó a desarrollar un liderazgo en mi vida. Empecé como líder de jóvenes. Recuerdo que fui a un campamento de jóvenes. Se acabó. Ya casi. Sí, aún hay un minuto. Fui a un campamento de jóvenes como director. Sí. Y me acuerdo que me tocó ser colaborador en ese campamento. El hermano Jesús Guerrero era el director de jóvenes en ese tiempo, el director distrital de jóvenes. Y me tocó estar en el área de limpieza. Ah, qué privilegio. Y yo siempre soñaba con iniciar un culto en el campamento. No estaba en el programa, apenas era un desconocido, no tenía 18 años. 18, 19, pero recuerdo que el día domingo, yo me la pasé afuera, me tocó limpiar los baños, me tocó todo el tema de la limpieza, ¿no? Y el día domingo, el cierre del campamento, más bien el sábado, era el cierre del campamento, el joven que iba a iniciar el culto, que era un joven que Dios lo usaba mucho en iniciar el culto, se tronó la garganta. Ya no tenía garganta y no había quien iniciara. Entonces yo andaba allá y no sé, alguien le dijo, él sabe iniciar. Y me dice, él sabe iniciar. Entonces yo andaba ahí limpiando y le dije, tú vas a iniciar. Y yo me puse muy nervioso, pero a la vez yo quería hacerlo, ¿no? Era mi sueño, ¿no? Iniciar un culto en un campamento, era lo máximo. Entonces me tocó iniciar el culto.
Y a partir de ese momento él me invita a trabajar en ese tiempo como promotor del presbiterio, porque en ese campamento el que era promotor ya no pudo seguir. Y ahí empieza también a desarrollarse el liderazgo con los jóvenes. Y en el siguiente año yo quedo electo como director digital de jóvenes de Mexicali en el periodo del 2000. ¿Cómo pasó? Ok, está chistoso. O sea, de pasar a estar encargado de la limpieza a que falte uno porque la garganta. Sí. Ok, todo empieza ahí entonces. Sí, entonces en ese par pues empieza a desarrollar el ministerio. Mis pastores me empiezan a dar oportunidad ya de predicar. Algo muy curioso fue que uno de mis pastores, el pastor que me inicia el diaconado, es el hermano Juan José Morrera Soto, un hermano muy estricto, muy excelente pastor. Y me pone a predicar un 10 de mayo, porque predicaban los jóvenes ese día. Y yo prediqué y pues a juicio de él y de la iglesia lo hice muy bien. Okay. Entonces yo hasta cierto punto me sentí como orgulloso, ¿no? No, pues ya me va a dar chance, ya vio la calidad, ¿no? Ya vio la calidad de predicación. Y hablo con él el día lunes, teníamos reunión de líderes los lunes, y hablo con él y digo, hermano, ¿y cuándo me va a dar? Porque me echó todas las flores, ¿no? El hermano. ¿Y cuándo me da la oportunidad de predicar en la iglesia? Dice, nunca, dice. Así muy serio el hermano. Dice, si quiere predicar, vais a predicar en la calle. Dice un culto de barrio, porque en la iglesia solamente predico yo y los ministros. Usted no. Y efectivamente me mandó a abrir un culto de barrio en una colonia en Mexicali que se llama Hidalgo, una colonia muy popular, ahí donde yo nací. Hidalgo, pero ¿cómo es Hidalgo? Porque... No, pues es... Para tratar de compararlo a Tijuana, para ver si me hago la idea. Así como Lomas Taurinas, algo así. Lomas Taurinas. Donde mataron a Colosio. Ah, ok. Más que nada como las... Bueno, sí. Sí, pero creo que actualmente sería como la Sánchez Tahuada, yo creo. No conozco mucho Tijuana, pero es una de las colonias muy populares. Tiene su famita. Y ahí ¿Famita mala o famita buena? Mala. Mala, entonces sí, como las ya Sánchez. ahorita es diferente. Saludos a los de las Sánchez. Es diferente, pero ahí me tocó empezar un culto de barrio. Todos los viernes predicaba. Entonces, hace poquito alguien me preguntó que por qué gritaba tanto cuando predico. Bueno, pues aprendes a predicar en la calle y sin micrófono tienes que gritar. Y así aprendí. Es un estilo muy explosivo, pues, porque aprendí a predicar en la calle. Entonces, durante 3 años ahí estuve. Y efectivamente, en 3 años y medio que él fue mi pastor, solamente prediqué 2 veces. Prediqué ese día, ese 10 de mayo, y otro día porque él estaba enfermo y los ministros no pudieron asistir. Y me dijo, pues nadie pudo, usted predique. Me dijo, así me dijo. Y pues yo prediqué 2 veces en 3 años y medio. El 10 de mayo y un día que no hubo nadie. Que no hubo nadie porque él estaba enfermo. Y a veces yo le digo a los jóvenes, ustedes se enojan porque no los dejo predicar. Quieren predicar todos los días. Pero bueno, entonces empieza a desarrollar el hermano en el 2022. En el 2020 me inicia el diaconado. ¿2020? En el 2000. No, en el 2000. 2000. Ajá, cuando empiezo a ser director también soy diácono. Ok, entonces en el 2000. Entonces en el 2000. Dije 2020 dije, perdón, tienes 6 años, hermano. En el 2000. Y me inicia y hay un cambio pastoral y entra a pastorearme el hermano Daniel Ramos. Y él nos ordena al ministerio en el 2003. Okay. Nos ordena en el 2003 y es en el 2003 cuando me mandan a iniciar la obra en el Ejido Tula, mi primer pastorado. O sea, en cuanto lo ordenan al ministro, lo mandaron a trabajar. Sí. Órale, increíble. Pero a ver, creo que aquí estamos pasando muchas cosas. El proceso que usted tiene cuando está con lo del llamado y en la iglesia, ¿cómo lo empieza usted a ver, a notar? O sea, ¿qué usted empieza a ver en usted? Porque es un cambio, o sea, sí. Totalmente una persona, para los que no nos entiendan un poquito, cuando una persona es una persona laica es que no está dentro de pues que no es ministro, no es diácono, nada. Pues tienes una forma de ver la iglesia pues, distinta, porque usted no viene de pastores, ¿o sí viene de pastores? Mi papá fue diácono. ¿Fue diácono? Sí. Pero, ok, bien, entonces... De hecho, a mi papá lo iniciaron el diaconado junto con el hermano Moroyoki y el hermano Bet, de Reina, que es pastor de la primera de Mexicali. Ok. O sea, fue esa generación de jóvenes de la tercera iglesia, y solo que él ya no llegó un punto en el que dijo, no lo mío, y ya no siguió. Pero fue excelente maestro ahí en la iglesia.
Sí, entonces cuando uno vive el proceso de ser laico a ser ministro, pasan muchas cosas, porque empiezas a darle a la iglesia, yo creo, ¿no? Porque mi papá me contó experiencias, entonces empiezas a dar la iglesia distinta, no a mal, sino que empiezas a ver como la realidad. Entonces, la realidad pues no digo que uno no sepa que las cosas pues pasan, ¿no? Sino que como que hay cosas que uno no nota, no ve. Sí. Entonces, ¿cómo vivió esas experiencias? Bueno, yo la verdad, cuando se da ese momento en el llamado, que yo recibo esa experiencia que vivo yo en la primera iglesia, yo empiezo a involucrarme mucho en la iglesia, atendiendo, tratar de atender todas las necesidades que la iglesia tenía de acuerdo a la convocatoria, ¿no?, que el pastor hacía. Llegué a ser, en un mismo año era director de jóvenes, director de la Escuela Bíblica Dominical, en el tiempo superintendente se la llamaba, de la Escuela Dominical, tenía un culto de barrio, tenía una célula en ese tipo de grupos familiares. Entonces, y aparte, pues estaba muy involucrado en el servicio, porque una de las cosas que era parte de la formación ministerial eran las tareas de servicio que te encargaban. Por ejemplo, nuestra iglesia era una iglesia que estaba en una situación vulnerable en la colonia en la que estaba y se robaban nuestros instrumentos. Entonces teníamos que meter y sacar los instrumentos y acomodar todas las cosas prácticamente cada culto, porque los metíamos en un cuarto de seguridad, pues. Y yo tenía que hacerlo. Recuerdo una experiencia muy tremenda en donde yo estaba en la universidad y estábamos en el proceso para el diaconado y me cambian de la mañana a la tarde en la universidad porque el grupo se reduce, y hablo con el pastor de que me van a cambiar a la tarde y que ya no puedo ir entre semana al culto, pero que no quiero que eso interrumpa el proceso para el diaconado, ¿no? Y el pastor pues me felicita, me dice, muchas felicidades, ¿no? Qué bueno que está preparándose en la universidad y que tiene esa oportunidad, pero si usted piensa que yo lo voy a medir o calificar diferente a los demás solo porque está estudiando, no. Usted tiene que cumplir sus obligaciones como pueda, y aquí lo quiero yo en los cultos. Usted tiene que hacer lo que le toca. ¿Cómo le va a hacer? Yo no sé. Y fue un momento en donde te sientes mal porque tú dices, no me entiendes, ¿cómo es posible que tenga esa mentalidad? Pero tú entiendes que si tú amas algo y lo quieres desarrollar, tienes que pagar ese precio. Tenía que pedir permiso a la última hora, no tenía carro, me venía en camión, y solamente a veces llegaba los cultos a cerrar, a guardar los instrumentos, a cerrar, a limpiar, y 10 y media, 11 de la noche, el pastor ya está todo listo, aquí están las llaves, ocupa algo. Y eso así tuvo que ser. Wow. Esto es algo que, fíjese que, pues yo soy de otra yo nací en el 2004, usted en el 79, sí. Y me ha tocado ver cosas, o sea, me han contado anécdotas así. ¿Qué opina ahora como de este cambio? Porque ya no conozco pastores, porque mi papá me contaba, y mi abuelo, por ejemplo, él pues tiene ya 74, creo. Sí. No sé qué, 74 ya tiene, casi 20 años menos que usted, en 50 y algo. Mi abuelo me ha contado experiencias y así eran los pastores antes. No es a mal, pero está muy curioso, ¿no? Como este cambio. ¿Usted qué opina como de esto? Porque ahora ya te dicen, vas a la escuela, no pasa nada, ¿no? Tranquilo. ¿Qué opina ahora? Pues es la formación que ellos recibieron. Si ellos fueron estrictos con nosotros, con ellos fueron el doble. O sea, la formación de ellos era, deja todo. El ministerio te llama a dejar todo. Y ellos, la verdad, sufrieron mucho, pagaron un precio muy alto para estar en el pastorado. Entonces ellos querían formar nuestro carácter, porque creo que eso forma tu carácter y marca la diferencia entre quien quiere realmente estar y quien no quiere estar. Entonces, las tareas que nos asignaban eran tareas que te retaban porque de repente tú acá en tu cabeza dices, no, estoy estudiando en la universidad, ya soy líder distrital de jóvenes, ¿por qué voy a tener que limpiar? No, señor, aquí no eres líder distrital, aquí no eres un universitario, aquí eres un candidato al diaconado y tienes que hacer lo que hacen todos los candidatos. Y había roles de limpieza, roles para acomodo, tareas en donde él te encargaba cosas y tenías que hacerlas. Hubo una vez que había un culto local. Esta anécdota es bien interesante porque había un culto local, un culto de Bami, no sé de qué, pero ese día
fue un 20 de noviembre, antes se celebraba un congreso distrital de jóvenes, yo era el director distrital, y era la primera vez que me iba a tocar iniciar un culto en la primera iglesia de Mexicali, y el sueño de todo diácono, todo ministro, era presidir en el púlpito de la primera iglesia, era la catedral de Mexicali, era... O sea, es la iglesia más grande, ¿no? Sí, presidir en ese templo, en ese culto, en ese púlpito era lo máximo. Entonces yo estaba emocionadísimo. Me acuerdo que hasta junté para comprar un traje en una tienda que se llamaba Dorians de ahí de Mexicali. Ay, y yo estaba listísimo y fui al culto local para cumplir, pero media hora antes de que el culto empezara, el culto distrital, pues yo lo organicé, yo era el director. Le digo al pastor, ya me voy. ¿A dónde vamos? No, pues al culto. No, usted se va a quedar aquí. Pastor, pero es el culto distrital, me toca iniciar. Hasta que se acabe esto se va para allá. Y no llegué. No llegué porque yo le obedecí y no inicié el culto. Le hablé al tesorero, le dije, se llama Carlos Quesada, Carlos, tú vas a iniciar porque el pastor no me dejó ir. Y no me dejó ir hasta que se acabó el culto o la actividad, la actividad de la iglesia. Y yo lloré, pero aguanté, ¿vale? Porque así era la formación. Y yo le agradezco al pastor porque formó mi carácter en ese sentido. ¿Pero qué pensaba, hermano? ¿Qué sentía? Mucho coraje, mucha desesperación. Se me hacía injusto. Se me hacía muy extremo, pero era el pastor. ¡Wow! Eso sí está... Yo creo que no cualquiera podría como que aguantar, no sería aguantar, como aceptar eso. Sí, hubo, por ejemplo, otros candidatos, de los que éramos candidatos al diaconado en ese proceso, que sí lo increparon, pues le dijeron, hermano, es que no es justo esto. Y el hermano muy firme en su postura y la verdad que pues teníamos que hacer lo que el hermano nos decía. Cuando él se despide de la iglesia, dice, yo quiero felicitar al hermano Gabriel, dice, porque me aguantó muchas cosas. Yo lo hice adrede, pero lo felicito. Y algo que a mí me llena mucho de orgullo es que ese día que él se despidió de la iglesia, le dijo a mi mamá, hermana Ernestina, la felicito. Me felicitó a mi mamá. Dice, ha formado un buen joven, dice. Y Dios lo va a usar, lo va a bendecir. Increíble. O sea, que el hermano me reconociera, para mí fue lo máximo. Dije, ¡ey, valió la pena todo! Increíble. El lograr eso. Ahorita que lo mencionaba, yo he conocido muchos jóvenes, no sé si solamente pasa en Tijuana, que el pastor... Y usted lo que dice sí son cosas, pero a veces como que cositas de que es que todavía no puedes cantar, ¿no? Por ejemplo, no, es que todavía no puedes cantar, no te veo lista todavía, sí. O listo, no te veo listo, lista, entonces no vas a cantar. Y no, entonces se cambian de iglesia para cantar. Sí. O así de que no, es que no inicio, no, pues se cambia de iglesia para poder iniciar. Uh-huh. Es que no me dejan desarrollar mi ministerio. Entonces, creo que el desarrollo no implica... es que no sería, bueno, sería capricho, sería más como lo que yo quiero. Sí. O sea, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que necesitas pasar primero, ¿no? Sí. Porque antes pues yo creo de cualquier cosa tienes que aprender las bases, porque si no, pues en cualquier momento vas a caer, ahorita ya si usted yo creo pasaba por algo, usted pues sin problema. Sí, por ejemplo... eso fue para el diaconado. Para el proceso del ministerio, mi pastor fue el hermano Daniel Ramos Aguirre, y él también muy estricto en muchas cosas. Y pasan los 2 años, yo vivo mi diaconado como director distrital, y en ese tiempo, como que era una tradición, terminabas tu periodo como director distrital, 2 años, y te ordenaban al ministerio. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque estabas involucrado en muchas cosas, ya para ese entonces ya predicabas me tocó predicar casi en todas las iglesias de Mexicali en ese periodo. Me invitaban a predicar, las actividades juveniles, cultos juveniles. Entonces, se terminan los 2 años y entonces llega la convención y yo hablo con el pastor. Y le digo, pastor, no nos va a solicitar la ordenación. Hablamos todo el grupo, éramos 4 diáconos. Y dijo, no, así,
O sea, y uno de ellos le preguntó, ¿pero por qué pasó? ¿Por qué no? No considero que todavía están listos, están preparados. Y pues obviamente dentro de ti, se enciende, ¿no? Ese ego y se enciende, soy un director distrital de jóvenes, yo predico. Pero el hermano, no, yo recuerdo que fui a las oficinas del distrito a entregar mi informe para cerrar mi periodo como joven, como director distrital de jóvenes, el obispo, el hermano Obed, y me pregunta, dice, hermano Gabriel, no he recibido su solicitud para la ordenación. Y le digo, no, hermano, es que el pastor dijo que no lo va a hacer este año. Pero porque no hay, él dice que no y no. Entonces ahí estaba un pastor, lo cuento como anécdota, ¿no? Estaba un pastor que me dijo, cámbiate a mi iglesia y yo te solicito la ordenación. Y en ese momento por tu cabeza pasan muchas cosas, ¿no? Pero inmediato, o sea, mi respuesta fue inmediata. Dije, no, hermano, si un día yo soy ministro, va a ser en la iglesia en la que yo pertenezco, a la tercera iglesia. Yo amo mucho esa iglesia y quiero que, si Dios me llama, me va a llamar ahí. Lo que es servir a la iglesia. Sí, cuando te pones la camiseta realmente de tu iglesia. De tu iglesia, pero también respeta los procesos. Yo recuerdo que el culto de ordenación para mí fue muy difícil. Fue muy difícil el culto de ordenación porque yo miraba ya a mis amigos y yo decía, yo tenía que estar ahí. Pero, o sea, dices tú, por algo pasa, ¿no? Sí. Entonces, pasa ese año y el pastor, el tercer año, nos solicita la ordenación. Y en esa convención, recuerdo que el obispo, el hermano Obed, me envía a fundar la iglesia Elegido Tula. Y me dice, si tú hubieras aceptado esa invitación el año pasado, yo te hubiera considerado como una persona no seria y como una persona que es ambiciosa y no tiene realmente un llamado al ministerio. Y por haberme esperado un año, me preparé mejor. De ese año terminé la universidad, ya tenía un trabajo muy estable y aún era soltero y me envían a pastorear Elegido Tula. O sea, todavía estaba... ¿Cuántos años tenía ya en ese momento? 23, yo cumplí 24. 24, yo cumplí. Empecé a pastorear a los 23. Los 23 años, o sea, prácticamente como 2 años más de los que yo tengo. Yo tengo 21. Sí. Entonces a los 23 comienza su pastorado y soltero. Sí. Wow, hermano, la verdad que le comento, le reconozco esos principios, muy buenos principios. Son pocos los que tienen esa... Yo lo veo como calidad, porque ustedes a lo mejor nomás escuchan, no, pues nada más aguantó, ¿no? Lo que los pastores le hacían pasar y nada más aguantó, pero es que no, o sea, son aprendizajes, son cosas como más de pues resiliencia, ¿sí? De paciencia. O sea, porque Dios a veces es así también. O sea, a veces Dios nos hace esperar, Dios nos hace pasar por procesos que no entendemos, ¿no? Y yo creo que sí le reconozco pues eso, porque pues sabe esperar, sabe llevarse sus procesos. Entonces, ¿cómo inicia, hermano, usted su pastorado? Bueno, precisamente en esa convención, recuerdo que se formaron 4 nuevas misiones en el Valle de Mexicali, en los ejidos. Sí. El ejido Sinaloa, el ejido Quico Santana, el ejido Tula y el ejido Chihuahua, que ya existía, pero se nombraron 4 evangelistas, pastores. Y me acuerdo que no me nombraron a mí, o sea, el obispo dijo, pasen fulanito de tal, y pasen a la oficina, en la convención, para entrevistarlos, pues, para ofrecerles. Y recuerdo que a mí no me llamaron. Entonces yo dije, pues no estoy casado, no me van a llamar. Y fueron varios candidatos para el ejido Tula. Y por alguna razón los hermanos no aceptaron. Entonces yo llegué a mi casa, me cambié, estaba triste porque yo deseaba ser pastor, yo quería empezar desde joven el ministerio pastoral. Y llegué a la casa, me bañé, mi mamá, tengo 3 hermanas, y nos fuimos a la convención. Al gimnasio de Mexicali fue la convención, el cierre de la convención. Y cuando yo iba entrando al gimnasio de Mexicali, en la puerta estaba el hermano Obed, el obispo. Me dijo, te estaba esperando. Me dice, te estaba esperando. Entonces ya me pasan a
a una oficina improvisada que había, y estaba la directiva. Él era el obispo, estaba la directiva. Y ya me dice, hermano, queremos decirle que estamos considerando para que vaya a pastorear el ejido Tula. Es una familia, son 12 personas y pues es iniciar la obra ahí. No hay nada, no hay condiciones, pero pues lo estamos llamando. Y en ese momento dije, amén. Así rápido dije, amén. Se quedaron sorprendidos. Ellos no creyeron, todos los demás rechazaron, pero este aceptó. Y ahí empecé. Ahí empecé el 21 de marzo del 2003. 2003, ya tiene entonces 23 años como pastor. Sí. Wow. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo su En el proceso. ejido, Tula, mi iglesia, mi primera iglesia. Una iglesia que amo con todo mi corazón. Ok. Y hermano, ahorita me sigue contando lo de ya cómo vive sus primeras experiencias, perdón, como pastor. ¿Cómo conoció a su esposa? Ah, caray. Bueno, nunca volví a ese día. Iba a iniciar un culto. Iba a iniciar un culto ahí en la tercera iglesia. Y había una joven que había llegado, se llama Melba, es la hermana mayor de mi esposa. Y ese día cumplía años ella. Ese día cumplía años. Y de regalo le pidió a su hermana que fuera a la iglesia, que la acompañara a la iglesia. Oh, okay. En ese tiempo mi esposa tenía 17 años. Y yo tenía 17. Tenemos la misma edad. Okay. Yo estaba iniciando un culto. Y de repente yo estaba preparándome, estaba en la tril enfrente, los textos y todo, como unos 5 minutos antes del culto, y de repente entra Melba, pero detrás de ella entra su hermana. Y yo la veo y digo, Dios mío, es un ángel. y ahí fue la primera experiencia, ahí la conocí en la iglesia. Ese día Dios trató con ella, experimentó la presencia de Dios bien fuerte y ya nunca más dejó de ir. Entonces ahí la conocí en la tercera iglesia. Muy admirable desde el principio, la verdad, muy esforzada, muy Pues la tocó ver desde que empieza. Sí. Pero ¿cuándo empiezan ya como sí. el noviazgo y eso? Pues se da como a los 19 años. 2 años Pasamos después. como 2 años después. A los 19 años yo estaba por entrar a la universidad y pues ya en ese momento ya había pasado el periodo, ¿no? Después de que ella se había bautizado más de 1 año y empezamos a platicar. Yo algo que yo les recomiendo mucho a los jóvenes, cuando tú tienes un llamado al ministerio, Sí. tienes que tratar de encontrar o localizar a una joven que tenga ese mismo llamado, pero no es preguntarle, sino que ella lo manifieste en cuanto a su forma de servir. Entonces ella era súper trabajadora, muy esforzada, muy disciplinada en cuanto a su responsabilidad, no faltaba a la iglesia, atendía pues todas las tareas que se le encargaban y es muy ferviente en oración. Cuando alguien me pregunta en la casa quién ora más, mi esposa. Ella es una mujer de mucha oración, Dios habla mucho a su vida y es algo que yo vi en ella y me llamó mucho la atención, aparte que es muy bella, ¿no? Para mí es la mujer más hermosa que hay pero sobre todo esa parte que era alguien que amaba a Dios mucho, lo demostró, que amaba a Dios y pues fue cuando tomó la decisión de iniciar la relación de noviazgo. Duró 1 año y medio, entró a la universidad y ya para 4º semestre se empezó a complicar mucho el tema de la universidad, ser director distrital, trabajar. Yo tuve que vivir un periodo de mi vida solo, con la casa de mis abuelos. Y entonces tuve que poner un alto a la relación intermitente. Nunca tuve otra novia, ella fue mi única novia. Entonces, en la graduación de la universidad la invito, en el teatro de la UABC la invito y ahí le pido que sea mi esposa. Ahí le pido que sea mi esposa enfrente de toda mi familia, como se lo había prometido. ¿Qué le dijo? Que sí. ¡Ah! Wow, entonces justo su graduación. Sí. Wow, ese fue su regalo. Sí. Wow. Y cuando ahora sí, ya entrando a lo que estábamos, ¿cómo ella tomó cuando usted le dicen, de irse a, ¿cómo se llama? ¿El ejido?
Tula. Tula, ¿qué dijo ella? Pues no tenía opción, estábamos en la convención, me acuerdo que me senté al lado de ella, nadie sabía, ni mi familia, porque a mí me llamaron entrando a la convención, entrando al auditorio. Entonces me siento a un lado de ella y pues ella creía que estábamos en un culto más y de repente el secretario del distrito era el hermano Isaac López en ese tiempo y él empieza a dar los anuncios de los cambios pastorales y los nuevos, y cuando empieza, y elegido Tula a ir a pastorear al hermano Gabriel Contreras, ministro de la tercera iglesia, y volteé y se me queda viendo y dice, ¿qué rollo? ¿En qué momento? No, ya, le digo, a rato hablamos, le digo. Ya que se acaba el culto hablamos, ya me dices si quieres o no quieres. Pero no, obviamente era un sueño, un anhelo para ambos. Yo empiezo a pastorear en el mes de el 21 de abril. Un mes después, como unos días después, ¿no? Sí, un mes después. El 21 de abril empiezo a pastorear al ejido Tula y nos casamos nosotros el 6 de noviembre. 6 de noviembre se casan. ¿Se casaron ahí o...? No, era un templo muy pequeño. Muy pequeño y mi familia es grande, tiene muchos amigos, mucha gente. Y nos casamos en el templo de la segunda iglesia. La segunda iglesia. ¿Cuánta gente fue a su boda? Como unos 250 invitados. Dale, sí. Increíble. Entonces, usted así comienza su pastorado. Sí. O sea, ya comprometido. O sea, ya era una vida que usted ya como que había... Sí lo había imaginado, yo creo, ¿no? Un poquito. Lo había soñado. Lo había soñado. Había soñado, era un sueño, un anhelo muy grande y empiezo a compartir la vocación como administrador, contador de una empresa y ya como pastor. Esa bivocación empiezo a ejercerla y ambas me gustan mucho. Me encantan ambas, sí. Increíble. Hermano, entonces, ya ahorita para ir aprovechando los tiempos, para los que no saben, ahorita estamos en un campamento aquí en Rosarito. Dirán, oye, pues fuiste hasta Mexicali para hablar con el hermano. Bueno, pues se prestó cada año a hacer un campamento local y me invitan normalmente. Ya son 4 años, creo. 5 años, ¿de verdad? Sí. Pero yo tomando fotos. No va, 4, ¿no? 4, ok. Sí, dije 5. Sí, ya he estado 4 años aquí apoyando y es un privilegio enorme. Y una de las cosas que a mí me hicieron como tomar en cuenta al hermano para poder platicar con él es esta relación que yo he visto de sus jóvenes y con la relación con usted. Sí. Es algo que lo he notado, lo he visto en estos 4 años y se me hace muy impresionante porque en Tijuana sí, igual hay pastores que llevan una muy buena relación con sus jóvenes, pero la de usted es muy diferente. Es algo que yo no lo había visto de esa manera, como esta intimidad con Dios. A lo mejor también es porque es un campamento, ¿no? Cada que los veo es en un campamento, pero es algo muy bonito. Ustedes vieran lo que pasa en este campamento, corazones que Dios trabaja, o sea, de una manera impresionante. Y lo digo porque tomo las fotos, o sea, yo los veo a los jóvenes y yo veo, y muchos de ellos veo cómo cambian, porque pues cada año los veo y es como que, oye, pues antes no eras así, ahora eres así, y es sorprendente porque ves el cambio, pues un año es suficiente para verlo. Entonces, ¿cómo empieza, hermano, este pastorado como especial? Porque yo creo que se ha enfocado también mucho en los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido, hermano, pastorear pues de esta forma? Bueno, pues he tratado siempre aprendes de quienes te formaron, aprendes de quienes estuvieron contigo cuando tú fuiste joven, ves la forma en la que te trataron, ves las necesidades, cómo van cambiando las generaciones. Yo creo que esta generación, no solamente 5 o 10 años para atrás, es una generación que ha requerido mucha más cercanía, mucho más cuidado porque, por ejemplo, la iglesia que pastoreo actualmente es la 25 de Mexicali. Vemos nosotros una necesidad en la iglesia porque más o menos como el 70% de los jóvenes son jóvenes que llegaron a la iglesia por invitación de otro joven, no por los papás. Es decir, son jóvenes que no tienen sus papás dentro de la iglesia. Ellos son los que están evangelizando a su familia. Entonces, nosotros vimos esa necesidad de una pastoral muy paternal porque ellos estaban prácticamente luchando contra corriente, o sea, luchando para sostenerse todo en su vida espiritual, todo en contra, pero sin el apoyo
de un padre, una madre, que es la verdad definitivo para que un joven se sostenga dentro de la iglesia. Y vimos esa necesidad, tanto mi esposa, yo, los líderes de la iglesia, y empezamos a tener una pastoral muy paternal, muy cercana hacia ellos, tratando de crear actividades y eventos, procesos que los hicieran a ellos sentir parte de la iglesia, no sentirse solos, estar muy, muy cerca de ellos. Y uno de los objetivos de este campamento es eso, es alimentar el espíritu, darles herramientas, acercarnos a ellos en estos momentos, en estos espacios, ¿no? Para que ellos fortalezcan las relaciones con los otros jóvenes y sean inspiración, porque yo le digo a los jóvenes que tienen papá y mamá dentro de la iglesia, oigan, si ellos pueden, ustedes con mayor razón. Tienen a papá, tienen a mamá, tienen todo el apoyo, no se rezaguen, no se queden atrás. Vean el ejemplo de esta jovencita que no tiene papá, no tiene mamá, está trabajando, está estudiando en la universidad, está sacando adelante la carrera, y mira la líder de ministerio, mira lo que está logrando, lo que está haciendo. Entonces, si ella puede, con mayor razón tú puedes. Increíble. Es la clave, la encontró entonces, Sí. el hacer esta pastoral pues como comprometida, como paternal, perdón. Sí. Y creo que es algo que está muy, muy bueno. Creo que es algo que ustedes entre los líderes también como que llegaron, y eso es bueno. Y hermano, para pues ya ir concluyendo esta plática, porque como les dije, estamos en un campamento y hay que respetar los horarios. ¿Cuál fue, hermano, su momento como más clave dentro de su vida? Algo que lo marcó, hermano. ¿Qué fue eso que lo hace ahorita ser quien es? Okay. Bueno, es ese momento en el que Dios me llamó en ese campamento, es ese momento en el que Dios me da el llamado al ministerio. Creo que es el momento en el que empiezo a pastorear el Ejido Tula, esos 3 momentos, pero el momento más crucial en el que yo soy transformado, de alguna manera soy quien soy gracias a eso, es que a los 4 años de casados tenemos a nuestro primer hijo, Gabriel Isaac. Y pues la expectativa era mucha. Él fue un milagro, él no debía nacer naturalmente porque mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Y recuerdo muy bien que en un evento familiar, en un funeral del papá de mi tía Carmelita, el hermano Moroyoki y yo fuimos a arreglar los papeles de la defunción de mi tío. Y de repente estábamos en el Seguro Social y de repente mi tío voltea y me dice, tengo una palabra, vas a tener un hijo, van a ser la última semana de diciembre, la primera semana de enero, estábamos en abril. Ya para ese momento a mí me han dicho muchas veces palabra y que vas a tener un hijo, porque yo oraba mucho, pedía mucho ese milagro. Y cuando él me dice esas palabras, no las creo. O sea, las recibo, pero no las creo porque ni era en un culto, era ahí en las escaleras del Seguro Social. Y ya, así me quedo. Y eso fue el 4 de abril. Y el 10 de mayo mi esposa me da la noticia de que estaba embarazada. Entonces la expectativa era, wow, un milagro. Lo testifiqué, lo dije. Llega el 14 de enero, la segunda semana de enero, cuando él dijo que iban a hacer. Y me dijo, va a ser un varón. Y sí, fue un varoncito, ¿no? Y se va a llamar Gabriel, me dijo. No le vas a poner otro nombre, tiene que llamarse Gabriel, como tú. Y nace Gabriel, y yo feliz. Y entonces voy al Seguro Social, donde él nació, para verlo. Y cuando voy al área de cuneros no estaba. Entonces ya le pregunto al doctor, ¿cómo se llama su hijo? No, pues su esposa, Cecilia Barras. Dice, espérese. Y así, y ahí en ese momento ya todo quedó. Entonces me pasan al área de incubadoras. Sí. Nació unos 9 meses como una incubadora. Entonces yo lo veo que él batalla mucho para respirar, su pecho se le movía así muy fuerte. Pero lo veo y está hermoso, hijo. Nunca he visto un bebé tan hermoso como ese. Y ya la doctora habla conmigo, la pediatra, y me dice, señor, su hijo al parecer tomó agua cuando nació, sus pulmones no están, uno de sus pulmones se mira muy blanco, quiere decir que hay agua. Pasaron 9 días y el niño no mejoraba, ¿no? Hasta que tenían sospecha de que había sucedido algo, le hacen una resonancia y efectivamente lo diagnostican con una malformación congénita
llamada hipoplasia pulmonar izquierda, es decir, su pulmón izquierdo no creció, solo tiene un pulmón, solo tiene el pulmón derecho, el pulmón izquierdo no se desarrolló. Y eso pues genera un derrumbe en mi corazón, en mi vida. Mi esposa, ese día llegamos a la casa, yo aguantándome, llegamos a la casa, ella se mete al baño, me meto a la recámara y me derrumbo. Cuestionar a Dios, ¿por qué? Te he servido toda mi vida, te entregué mi juventud, te entregué mis talentos, mis dones, te entregué todo. ¿Por qué, mi hijo? Porque la expectativa de vida no era buena. Me dijeron, no sabemos qué va a pasar con tu hijo. La falta de oxigenación no lo va a permitir desarrollarse físicamente, no va a crecer, su cuerpo va a estar deformado, su salud va a ser vulnerable. Si es que llega, lo más que él puede llegar es a tener 9 años. Todo se va a complicar. Entonces, en ese momento, el milagro que había sucedido ahora estaba prácticamente arruinado. Entonces, nuestra fe fue quebrada, nuestras convicciones fueron quebradas, porque mi esposo y yo llorábamos juntos y dijimos, Señor, ¿por qué? Si te hemos servido, si te hemos dado todo, ¿por qué? Y empieza todo un proceso que duró un año en donde entraba, salía, terapia intensiva 3 veces, a punto de perderlo 3 veces. Íbamos a Obregón para hacerle diferentes estudios, para ver qué iba a pasar con él, porque no solamente tenía esa malformación, tenía otra malformación, su tráquea y su exófago estaban unidos a través de un puente, y él tomaba leche y se ahogaba y se broncoaspiraba. Entonces fue bien complicado, un año en donde yo le pedí a Dios que hiciera un milagro. Yo creía que Dios le podía poner un pulmón. Esa era mi expectativa, esa era mi petición. La iglesia orando, eso me llevó mucho a la oración, a la iglesia, la congregación del Ejido Tula, mi esposa, orando, siempre por un milagro. Y las cosas se iban complicando cada vez más. Surgía otro problema y otro problema. Y llega un punto en el que tú dices, ¿cuándo vas a actuar, Dios? Ya para el mes de octubre, mi esposo y yo vimos una crisis porque el niño sufría mucho, entraba, salía, y algo que sucedió fue que yo creo que Dios usó ese proceso en mi vida para hacerme entender de que ni yo ni el dinero que yo quería juntar, porque yo quería ser empresario y pastor, quería fundar una empresa, y yo empecé a sentir mucha fuerza por tener la capacidad de tener un buen ingreso en ese momento, como un profesionista. Y en ese momento el Señor me dijo, ¿tu dinero dónde está? Sánalo con tu dinero. Págale a los mejores doctores, págale la cirugía. Según yo quise hacerlo y me gasté más de $1 millón en menos de un mes, y ni siquiera... Un mes, $1 millón. Ni siquiera le hice nada al niño. O sea, al final el seguro social y todo, ¿no? Entonces llega el momento en que lo tienen que operar. Le tienen que abrir su cuerpo prácticamente desde esta parte del pecho hasta la parte de la espalda para hacer una cirugía, porque él tenía un secuestro pulmonar. Una arteria estaba en ese pulmón que no creció y tenían que cancelar esa arteria porque ese pulmoncito estaba secuestrando una arteria que después no iba a permitir que la sangre irrigara en su cuerpo correctamente, entre otras cosas, ¿no? que le tenían que arreglar. Y fue en ese momento cuando me solté en Dios. Dije, no puedo más. Si tú no haces algo, yo ya no puedo hacer nada, no tengo dinero, se me acabó mis recursos, se me acabaron mis fuerzas, se acabaron todo lo que tenía. Todo lo humano posible. Si tú no haces algo, mi hijo, va a suceder. Te cuento así rápido un testimonio. Un domingo antes de la cirugía de mi hijo, fue a predicar a la tercera iglesia donde se congregaban mis papás, el hermano Arturo Valdés. Y él es muy amigo de mi familia, del hermano Miguel Ángel Herma, que era el pastor. Y él llega ese día, Dios lo usa mucho, ministra a la gente, sanidad, milagros, bien tremendo. Pero dice, yo no vine a esto, al final. Mi mamá estaba ahí, mamá de testimonio. Yo no vine a esto, yo vine a la tercera iglesia porque Dios anoche me dio una visión. Y en esa visión, Dios puso en mis manos un pulmón pequeñito. Y nadie ha pasado para eso. Y yo no me puedo ir de aquí. El Espíritu me dice, no me puedo ir de aquí sin que yo diga que yo vine a esta iglesia porque el Señor le quiere dar un pulmón a alguien.
pero está chiquito. Y en ese momento mi mamá empieza a hablar en lengua, se goza y pasa y dice, es mi nieto, Gabriel. Él ocupa un pulmón, pues recíbanlo. Se da la cirugía la siguiente semana. No le pone Dios un pulmón nuevo, pero mi hijo hoy tiene 17 años y vive como si tuviera 2 pulmones, futbolista, está guapísimo, es talentoso, es inteligente, su cuerpo no está deformado, nunca ha ocupado, desde ese día jamás ha tocado un hospital, tiene 17 años, en su vida ha tocado un hospital, desde esa cirugía, Dios hizo la obra. Entonces yo le entregué todo, ya no tengo nada, porque todo se lo di al Señor, porque Él me dio a mi hijo. Y eso marcó mi ministerio, marcó mi vida, y soy lo que soy por eso. Creo lo que creo porque Dios trató conmigo, con mi fe, con mi ministerio, con todo. Y sí, lo que más amo es ese niño, y hoy tengo otro hijo llamado Emiliano, lo amo con toda mi alma, pero Gabriel es un motor para mí. Es el verlo todos los días, es ver la mano de Dios, el verlo respirar, el verlo correr, el verlo jugar, el que ahora ministra en la iglesia, preside y que quiere ser pastor también. Porque Dios lo llamó, no porque yo se lo impuse, Él quiere el ministerio. Ver a mi hijo todos los días es ver el poder de Dios, es creer que Dios es un Dios real, que para Él no hay nada imposible. Y ahí está, eso marcó todo. Wow, es muy, muy increíble. Pues bueno, hermano, esa historia está muy, muy impactante. Realmente creo que muchos ahorita probablemente estemos como meditando, ¿no? en esto que hace Dios, porque cada quien tiene como su vivencia, ¿no? Pero lo de un hijo, yo creo que es una de las cosas más fuertes que alguien puede experimentar. Sí. Una vez miré una publicación que decía que los hijos cuando un niño pierde a sus papás, se le dice huérfano. O sea, que como cuando alguien tiene una pérdida, pues se le llama de tal forma, ¿no? Pero un padre cuando pierde a su hijo, no. Sí. O sea, no hay algo que pueda describir. Sí. Entonces Dios, pues le dio, no, tú vas. Así es. Y lo logró. Sí, yo siempre creí que Gabriel había nacido como un milagro, porque fue un milagro, no podía nacer, nació. Yo dije, Señor, tú me lo diste, no me lo quites. Increíble. Pues bueno, hermano, hay muchas otras cosas que quería preguntar. El tiempo no nos dio, pero estoy muy contento de poder haber platicado con usted en este ratito, este tiempo que se nos dio. Y hermano, pues algo último que quiera decirle a todos los jóvenes, algo que vi es de que normalmente me ven más hombres, no sé por qué. Entonces algo que quiera decirle a los jóvenes hombres, a las mujeres en general, allá mirando la cámara. Bueno, consejo para mí sería inviertan su juventud en Dios, inviertan su juventud en servir a Dios. Es la mejor inversión que pueden hacer. El premio y la recompensa es una vida próspera, una vida bendecida, una vida alineada al propósito de Dios. Dios tiene grandes cosas para sus vidas. Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Pues hermano, sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Dios lo bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga.